A todos y a todas. Mi nombre es Nicolás Arraño, soy historiador. Yo representaré en esta ocasión a la corporación Mundo Rural Pro, ¿no? Que es una corporación sin fines de lucro, nacida en octubre de 2019, que está orientada a apoyar todo tipo de acción de fomento a la agricultura familiar campesina en el marco de un desarrollo sostenible. Y por otro lado está Pedro Saavedra, ¿no? Estudiante de Derecho de la Escuela Sindical Juan Pablo Jiménez, que es una instancia que nació el año 2014 en la Universidad de Talca, como una forma de canalizar el interés de un grupo de estudiantes de Derecho de esa universidad por aportar al mundo del trabajo en la región y el país, ¿ya? Vamos a exponer a esta comisión los argumentos de tipo histórico y jurídico que permiten dar cuenta de las vulneraciones de los derechos humanos del campesinado, derechos humanos entendidos en todas sus dimensiones, no solo políticos y civiles, sino también económicos, sociales, culturales y ambientales, y a la vez que reconocer al campesinado como un grupo históricamente discriminado, ¿no? Al cual le corresponden medidas de reparación que requieren ser consagradas en el actual proceso constituyente, las que además son coherentes con el rol que está llamado a cumplir este sector en el contexto actual de crisis ecológica, ¿no? La reforma agraria que se impulsó en el país entre los años 1964 y 1963, sin duda que significó el proceso de mayores transformaciones que haya acontecido en la historia del campo chileno, ¿ya? Cerca de 10 millones de hectáreas del improductivo latifundio se expropiaron y fueron distribuidas entre más de 70.000 familias campesinas, que fueron integradas al desarrollo nacional mediante la responsabilidad establecida por parte del Estado de garantizarle una serie de derechos como acceso a la tierra, acceso a asistencia técnica, al crédito agrícola, comercialización, derecho a asociación sindical de los trabajadores agrícolas y derechos sociales de educación, salud y vivienda, con cuerpos legales e instituciones que acompañaron el proceso, como la propia ley de 16.040 de reforma agraria, la ley 16.625 de sindicalización campesina, e instituciones como la Corporación de Reforma Agraria, INDAP, SAC, en fin, ¿no? Sin embargo, con el golpe de Estado de septiembre de 1973, el proceso se frena inmediata y violentamente. Se van a paralizar las actividades de las instituciones, van a cesar las expropiaciones y se va a intervenir militarmente el campo reformado, dando paso a una contrarreforma agraria sangrienta, ¿ya? El primer periodo de esta contrarreforma agraria estuvo caracterizado por una represión revanchista, donde los latifundistas, de la mano con las Fuerzas Armadas, van a ensañarse con el campesinado que se había organizado, que se había sindicalizado, que había corrido cerco, y se van a enseñar también con los funcionarios que acompañaron el proceso, ¿ya? Todos quienes fueron víctimas de la desaparición, la ejecución, la prisión política, el desplazamiento forzoso y también el exilio, ¿ya? De hecho, tan solo entre septiembre y diciembre de 1973 se cuentan más de 300 campesinos entre las víctimas fatales de la dictadura, de los cuales no contamos siquiera con fotos en gran parte de los casos, ¿ya? Sin embargo, yo haría el llamado, de todas maneras, a no perder la humanidad cuando hablamos de cifras en esta materia, porque si hablamos de 500 desaparecidos, 500 ejecutados, estamos hablando de una estadística, ¿no? Pero hay que considerar que un solo desaparecido, un solo ejecutado, es una tragedia, ¿ya? Tragedias y dolores que, por supuesto, no caben en 10 minutos de exposición. Por hecho, como los mencionados, es que incluso el informe RETIC va a reconocer al sector campesino como el más afectado por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en dictadura. Lo que no obstante, y como vamos a ver a continuación, no va a ser correspondido en materia de reparación por parte del Estado, ¿ya? El terrorismo de Estado vino aparejado de un proceso drástico de descampesinización, ¿ya? Porque las tierras reformadas fueron devueltas a los latifundistas, fueron rematadas públicamente y fueron traspasadas a Fuerzas Armadas. Y solo un tercio de estas tierras fue parcelado y entregado al campesinado, pero en condiciones de franco desamparo que le van a impedir al campesinado sostener las propiedades en el corto y mediano plazo, ¿no? La dictadura estableció un sistema de puntos para la adquisición de las tierras que marginó a los campesinos, para lo que se recurrió a redes de informantes anónimos, ¿no? Para desestimar que quienes participaron activamente en el proceso de reforma agraria no se convirtieran en asignatarios, lo que se expresó en que más de 5.000 dirigentes campesinos quedaran sin tierra, ¿no? A los que se le aplicó el decreto ley 708 de la dictadura. En el caso de quienes retuvieron sus tierras, se vieron imposibilitados de subsistir de la economía campesina al quedar desprovistos de todo apoyo técnico y financiero de las instituciones, que fueron reducidas al mínimo, ¿no? Se advirtieron bajas importantes respecto a la unidad en el SAC, en CORA, y la CORA incluso va a ser eliminada por decreto ley en 1978. Así también se va a abrir un mercado de tierras, ¿ya? Porque la voluntad del régimen por desproteger la propiedad reformada se va a derogar en 1980 el estatuto que impedía su enajenación en un plazo menor a 15 años, ¿ya? Y lo que se tradujo en que a fines de los 80 más del 50% de estas tierras ya habían sido vendidas.
¿no? Por otro lado, también debemos recordar que la organización sindical fue absolutamente desarticulada por la represión y el plan laboral impuesto el 79 va a castigar a los trabajadores de todos los sectores, pero particularmente a la sindicalización campesina, ya que nunca va a recuperar los 300.000 sindicalizados al momento del golpe de Estado. Hoy día tenemos 65.000 en el sector aproximadamente. Ahora, si bien son medidas impuestas en dictadura, no hay que decir que este estado de desamparo y deterioro del sector se mantiene hasta el día de hoy, ¿ya? Con obstáculos para la organización sindical y un aparataje institucional que permite a los empleadores del agro actuar con bastante impunidad respecto a los abusos laborales en que incurren de forma sistemática. Ya este mercado de trabajo y este mercado de tierra abierto a sangre y fuego, ya se le va a sumar también el mercado de aguas abierto con el Código de Aguas de 1981, ¿no? Donde se va a consignar el recurso como un bien que el Estado puede entregar de manera gratuita y perpetua a privados quienes luego compran y venden tales derechos a conveniencia. Lo relatado dio pie a la imposición de un modelo agroexportador que es perpetuado hasta hoy, que ha marginado sistemáticamente a los campesinos y campesinas y donde capitales extractivistas disponen de fuerza de trabajo a bajo costo y de recursos muchas veces regalados por el Estado, mientras las instituciones se muestran permisivas en materia de regulación ambiental y laboral. A pesar de lo sufrido, el sector no fue considerado la justicia transicional y solo se han implementado medidas de reparación insuficientes, ¿no? En cuanto no se han restituido el derecho a la tierra, a agua, asociación y apoyo institucional, siendo las únicas medidas de reparación existentes el acceso al PRAIS y una miserable pensión de exonerado, ¿ya? Y aunque en 2001 y 2003 se elaboraron por orden del Ministerio de Agricultura 2 informes con el objetivo de formular políticas de reparación campesina, en los que incluso participó el profesor Celedón, estos informes fueron descartados y ocultados, ¿ya? Y lejos de avanzar hacia una reparación integral del campesinado, se ha mantenido una política proempresarial en el marco de consagrar al país como potencia agroalimentaria y forestal, que ha traído graves consecuencias sociales, económicas, culturales y ambientales para el mundo rural. Porque si bien hay capitales agroexportadores forestales en Chile que operan en el mundo rural, que han alcanzado un gran éxito económico en las últimas décadas, que incluso controlan algunos mercados de ciertos productos a nivel mundial, este éxito se apoya en las ventajas comparativas que implica devastar los territorios y explotar fuerza de trabajo precaria en un país con una blanda normativa ambiental y laboral. Un éxito que además esconde, por el otro lado, ser el sector en que se encuentran los trabajos más precarios del país y los mayores índices de pobreza. Y este éxito agroexportador tampoco se condice con los conflictos que hoy se evidencian en el medio rural, ¿ya? Donde vemos hoy pueblos convertidos en zonas de sacrificio y situaciones que han sido bien constatadas con tantos relatos que han hecho en esta comisión y que dan cuenta de que estos conflictos, cuyo origen se remonta precisamente a este proceso de descampesinización, ¿ya? Este atentado contra los derechos ambientales y de la naturaleza forma también parte de las violaciones a los derechos humanos del campesinado, lo que ha repercutido gravemente en su desarrollo económico, político, social y cultural. Y ahora le doy el pase a mi compañero Pedro Saavedra de la Escuela Sindical. Muchas gracias. Bueno, por esta situación de vulneración y restricción de derechos humanos expuesta anteriormente, resulta fundamental reconocer en nuestra nueva Constitución al campesinado como un grupo históricamente discriminado, que no ha sido reparado en cuanto a derecho de tierra, agua, asociación, ni tampoco ha recibido un apoyo institucional en pos de esto, contraviniendo el principio de progresividad y no regresividad del derecho respecto a los avances anteriores en dicha materia, y también se hace necesario consagrar la responsabilidad del Estado por contar con instituciones y políticas públicas orientadas a la reparación de esta deuda histórica. Lo anterior cobra aún mayor relevancia si es que consideramos el contexto global por la crisis ecológica. Por ende, llamamos a reconocer constitucionalmente, respondiendo a lo planteado por los múltiples organismos e instrumentos de derecho internacional, el rol primordial que cumple la agricultura familiar y campesina y el tránsito hacia un desarrollo rural integrado, sostenible y equitativo, resultando fundamental para reducir la pobreza rural, erradicar el hambre y gestionar los recursos naturales de manera sostenible. En esta línea, es muy importante recordar que el Estado chileno adquirió el compromiso de implementar los objetivos y metas de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que fue aprobada en la Asamblea General de la ONU del 25 de septiembre de 2015, para cuyo efecto el Estado chileno creó el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 mediante un decreto supremo número 49 de abril del año 2016 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que recién el año 2019 fue dotado de órgano. Estos objetivos de desarrollo sostenible consisten en una serie de objetivos enfocados en la erradicación de la pobreza, protección del planeta, producción y desarrollo sostenible, igualdad de género, entre otros puntos. Parte importante de esta implementación y consecución de objetivos va de la mano con la adopción de mecanismos de protección y tutela estatal a estos grupos prioritarios y vulnerables, a través de un marco constitucional que permita garantizar la soberanía alimentaria del país y la seguridad
alimentaria también, así como también el derecho a la alimentación. Esto también amparado en la Declaración de Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales de las Naciones Unidas. Además de esto, y junto con lo ya solicitado, pedimos a esta comisión que se haga un tratamiento particular de los asuntos del campesinado y la agricultura familiar campesina en esta discusión constitucional, como cuestión indispensable en la construcción de una constitución basada en un enfoque de derechos humanos, para de esta forma ser pioneros en reconocer el rol del campesinado en la soberanía alimentaria, garantizar su participación en la creación de políticas públicas relacionadas a la materia y al mismo tiempo la creación de mecanismos de tutela efectivos por parte del Estado en pos de resguardar a este sector históricamente discriminado. Además de agregar que existe un montón de instrumentos internacionales en derecho y declaraciones que nos permiten acercarnos a conseguir estos objetivos, y que también es necesario que la Constitución establezca un rango claro de estos, a diferencia de lo que ocurre actualmente en nuestra Constitución. Muchas gracias. Le damos un aplauso entonces a la Corporación Mundo Rural PRO y Escuela Sindical Juan Pablo Jiménez. Pasamos entonces a las preguntas de los comisionales presentes. Ivana, adelante. Muchas gracias por su exposición. Qué bueno que alcanzaron a conectarse. Sé que fueron unas condiciones un poco difíciles, pero era realmente importante que vinieran también a presentar la realidad de las campesinas y de los campesinos como grupo históricamente vulnerado, que es importante relevarlos, que es importante considerarlos en esta nueva Constitución. Y empezar también a garantizar procesos de reparación y también de dignificación del mundo rural, de las ruralidades en nuestro país. Lo digo también a propósito de todo el movimiento de los campesinos y campesinas por la soberanía alimentaria, del movimiento relacionado con la acción climática a través de la agricultura familiar campesina para poder contrarrestar los efectos del sistema de alimentación a través de los monocultivos, a través de la agroexportación. Creo que van a ser temáticas también fundamentales que vamos a tratar en esta nueva Constitución. Me gusta también que hayan hablado sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, pero hay algo que me llama la atención de esos objetivos. Ellos declaran que para poder contrarrestar los efectos del cambio climático es necesario que las ciudades se adapten y empiecen a gestionar políticas más sostenibles para poder vivir en las ciudades. Sin embargo, esos ODS no consideran, por ejemplo, la necesidad de desconcentrar las ciudades a través de sugerencias a los estados para que comiencen a implementar políticas de reforma agraria y que la gente también comience a irse de las ciudades, porque entendemos también que la crisis climática deviene del modelo económico capitalista y que se alimenta a través de el consumismo en las ciudades. Las ciudades son las que finalmente aportan a esta crisis climática. Es un aporte relevante el que hacen las ciudades, no así el campo. Solo eso era un comentario que me ha llamado bastante la atención. Ustedes igual lo abordaron desde una perspectiva positiva, pero yo también me cuestiono que no se haya incorporado en esos ODS la desconcentración de las ciudades a través de políticas de reforma agraria. Gracias, Ivana. ¿Algún otro comentario o pregunta? No, bueno, yo les quiero agradecer también la presentación y en parte también como comentario y también aprovechando que mencionaron la Agenda 2030, ¿cierto? Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo creo que también dentro de las convenciones marco de Naciones Unidas que nacen, ¿cierto?, en la Convención de Río, existe mucho trabajo en temas de captura de carbono a través de, efectivamente, el campesinado y la agroecología, ¿cierto? Hoy en día los suelos industrializados se han transformado en emisores de gases de efecto invernadero. Sin embargo, hay una gran potencial a nivel internacional de capturar ahora nuevamente gases de efecto invernadero, creando suelos que ahora vuelvan a ser ecosistemas y ya no sean simples
obviamente la reducción a lo que la agricultura industrial los transformó. Así que creo que también es una dimensión súper importante y les agradezco que traigan esto también a la conversación, porque el campesinado no solo es una cultura, no solo es un territorio, ¿cierto? No solo es una población, sino que también puede ser una herramienta muy útil para combatir crisis tan grandes como la crisis climática de los ecosistemas. Muchas gracias.